Hoy quiero hablar de algo que creo que es muy importante y que la mayoría de la gente ha pasado por alto porque todos están enfocados en la guerra. Todo el mundo se pregunta si Irán está ganando, si Estados Unidos está perdiendo o cuándo ocurrirá una invasión terrestre. Son preguntas válidas, pero hoy quiero alejarme un poco del campo de batalla y mirar el panorama general. Porque en mi opinión, lo más importante que está ocurriendo ahora mismo no es lo que pasa en Irán, sino lo que está ocurriendo con China, con Pakistán y con todo el orden global que Estados Unidos construyó después de la Segunda Guerra Mundial. Mi argumento central es el siguiente. Donald Trump fue a la guerra para debilitar a China, pero en el proceso está logrando exactamente lo contrario. Está haciendo que China se vuelva más poderosa y más respetada en el sistema internacional. Es un patrón que la historia ya ha mostrado muchas veces. Los imperios, en su exceso de confianza, toman decisiones que aceleran su propio declive. Y lo que está ocurriendo hoy es un ejemplo claro de ese proceso. Para entender esto, primero hay que entender el problema estratégico más grande de China en las últimas 2 décadas, conocido como el dilema de Malaca. Aproximadamente el 80% del petróleo que importa China pasa por el estrecho de Malaca, una ruta marítima extremadamente estrecha entre Malasia e Indonesia, que en la práctica está bajo fuerte influencia militar de Estados Unidos, con bases en Singapur, Japón, Corea del Sur y Guam. Esto significa que en teoría Washington podría cortar el suministro energético de China bloqueando ese paso. Durante años, esta ha sido la mayor vulnerabilidad estratégica de Pekín, pero ahora, con la guerra en curso, la situación ha cambiado. Irán controla el estrecho de Hormuz, por donde pasa cerca del 20% del petróleo mundial, y ha establecido un sistema en el que ciertos aliados pueden transitar sin restricciones. China, que ha seguido comprando petróleo iraní, incluso bajo sanciones, se ha convertido en un socio prioritario para Teherán. En otras palabras, mientras Estados Unidos intenta aislar a Irán, China está aprovechando la situación para construir una nueva cadena de suministro energético que reduce su dependencia del estrecho de Malaca. Paradójicamente, esta crisis está resolviendo el mayor punto débil estratégico de China y lo está haciendo sin que China tenga que disparar un solo tiro. Para entender por qué esto es tan importante, hay que ver cómo funciona el sistema global actual. En su núcleo está el poder estadounidense que impone las reglas del orden internacional. Alrededor de ese poder están los mercados financieros globales, el sistema del dólar, el comercio internacional y las instituciones multilaterales como la ONU o la OMC, que dan legitimidad al sistema. Todo esto depende de una sola cosa, la credibilidad de Estados Unidos como potencia dominante. Pero esa credibilidad se debilita cuando el mundo ve contradicciones evidentes, cuando observa grandes inversiones militares sin resultados claros o cuando ve acuerdos de alto el fuego que ninguna de las partes respeta, o cuando percibe que la capacidad de control de Estados Unidos ya no es tan absoluta como antes. En ese momento los demás actores globales empiezan a buscar alternativas y hoy esa alternativa que gana fuerza es China. En este contexto también aparece un actor inesperado, Pakistán. Su papel en este conflicto es uno de los aspectos menos comprendidos pero más relevantes. Pakistán logró actuar como intermediario en momentos clave entre Estados Unidos e Irán, algo que otras potencias no pudieron hacer. ¿Por qué? Porque Pakistán tiene una posición geopolítica única, comparte frontera con Irán
mantiene relaciones estratégicas con Arabia Saudita y al mismo tiempo ha sido históricamente un aliado de Estados Unidos. Además, es una potencia nuclear, lo que le otorga un peso adicional en cualquier negociación. Esa combinación le da a Pakistán algo muy raro en geopolítica: credibilidad simultánea ante enemigos entre sí. Funciona como un árbitro en una pelea, alguien en quien ambos bandos pueden confiar lo suficiente como para sentarse a negociar, y esa posición le permitió facilitar conversaciones indirectas, transmitir mensajes y coordinar propuestas en un entorno donde la comunicación directa era imposible. Lo interesante es que este no es un rol nuevo para Pakistán. En 1971 ya había actuado como puente en el acercamiento secreto entre Estados Unidos y China, que más tarde cambiaría el equilibrio global de la Guerra Fría. Hoy, décadas después, vuelve a desempeñar una función similar, pero en un escenario distinto. Ahora el puente no es entre Washington y Pekín, sino entre Washington y Teherán. En conjunto, lo que estamos viendo no es solo una guerra regional, sino un reajuste del sistema internacional. China se fortalece indirectamente, el orden global se vuelve más inestable y actores intermedios como Pakistán adquieren una importancia inesperada. Y en medio de todo esto, el equilibrio de poder global se está redefiniendo sin un acuerdo formal, sino a través de crisis superpuestas que están cambiando las reglas del juego en tiempo real. La pregunta clave es: ¿por qué Pakistán está haciendo esto ahora y qué obtiene a cambio? Aquí es donde la teoría de juegos ayuda a entender su cálculo estratégico. Pakistán tiene alrededor de 5 millones de trabajadores en los países del Golfo. Estas personas envían dinero a sus familias en casa y esas remesas son una de las principales fuentes de divisas para la economía pakistaní. Si la guerra continúa y el Golfo se desestabiliza, esos trabajadores pierden sus empleos, las remesas caen y Pakistán enfrenta una crisis económica grave. Además, Pakistán depende fuertemente del petróleo de Oriente Medio. No tiene reservas significativas propias, por lo que cualquier interrupción en el estrecho de Hormuz provoca un aumento inmediato de los precios de la energía, paraliza la industria y golpea directamente a la población. A esto se suma un factor aún más delicado. Pakistán comparte una frontera de aproximadamente 1.000 kilómetros con Irán. Si Estados Unidos atacara a Irán y el país entrara en caos, esa inestabilidad se extendería directamente a la región de Baluchistán, una zona ya frágil dentro de Pakistán. Por lo tanto, Pakistán tiene tres razones fundamentales para querer detener esta guerra lo antes posible: estabilidad económica, seguridad energética y estabilidad fronteriza. No se trata de altruismo ni mediación por principios, sino de interés propio puro. Y precisamente por eso su papel como mediador resulta creíble. Todos los actores, Estados Unidos, Irán, China y Arabia Saudita, entienden que Pakistán no está actuando como representante de nadie, sino como un actor que necesita estabilidad para sobrevivir. Eso lo convierte en un intermediario más confiable porque no puede permitirse ser un instrumento de una sola potencia. Ahora bien, si ampliamos el foco, el papel de China es aún más revelador. Aunque oficialmente se mantiene neutral, sin desplegar tropas ni intervenir militarmente, su posición en este conflicto es cada vez más fuerte. China ha proporcionado a Irán tecnologías de uso dual, como sistemas de radar, navegación y herramientas de inteligencia geoespacial que mejoran la eficacia de drones y misiles.
No se trata de apoyo militar directo en términos tradicionales, pero sí de asistencia tecnológica que refuerza indirectamente la capacidad iraní. De esta forma, China influye en el conflicto sin asumir el coste político de participar abiertamente. Al mismo tiempo, China ha continuado comprando petróleo iraní durante toda la guerra, mientras las sanciones occidentales intentaban aislar a Irán. Pekín mantuvo abierta una vía económica crucial que permitió sostener al país. Con el estrecho de Hormuz bajo control iraní y el flujo energético parcialmente redirigido, China obtiene incluso petróleo a precios más bajos, fortaleciendo aún más su posición energética. Es una relación de dependencia mutua. Irán necesita ingresos y China necesita energía estable. Pero ser por facto mientras Estados Unidos aparece como un actor inconsistente, anunciando alto el fuego que no se cumplen, emitiendo ultimátums cambiantes y enviando mensajes contradictorios, China ha ocupado el vacío de liderazgo. Su ministro de Asuntos Exteriores realizó decenas de llamadas diplomáticas con países clave de la región, incluyendo Rusia, Arabia Saudita, Irán, Alemania y varios actores regionales. Además, coordinó iniciativas de paz junto con Pakistán y promovió un marco de 5 puntos centrado en detener la guerra, abrir las rutas marítimas y proteger a la población civil. Este esfuerzo diplomático tuvo eco internacional. Varios países, incluidos Arabia Saudita, Egipto, Turquía y la Unión Africana, mostraron apoyo a la iniciativa. Incluso Irán terminó participando en negociaciones indirectas. En este contexto, China logró posicionarse como un actor clave en la contención del conflicto, mientras Estados Unidos era percibido como más reactivo que estratégico. El resultado es una paradoja geopolítica significativa. China, sin disparar una sola bala ni involucrarse militarmente, ha ganado influencia como mediador global, mientras Estados Unidos ha visto erosionarse parte de su autoridad moral y diplomática. Este tipo de dinámicas en las que un imperio refuerza indirectamente a su rival a través de sus propias acciones es uno de los patrones más recurrentes en la historia de las grandes potencias. Voy a llevarte a Atenas en el 415 a.C. Atenas era la potencia dominante del mundo griego, rica, segura de sí misma y extremadamente poderosa. En ese contexto decidió lanzar una gran expedición militar para conquistar Sicilia. Sobre el papel parecía una operación fácil. Sicilia era rica. Su conquista habría aumentado aún más el poder ateniense. Pero todo salió mal. La expedición fue un desastre total. Atenas perdió gran parte de su flota, la mayor parte de su ejército, y sus mejores generales murieron o fueron capturados. Mientras Atenas quedaba exhausta y debilitada, sus rivales, Esparta y Corinto, aprovecharon la situación para fortalecerse. Atenas había cometido un error clásico, la sobreexpansión imperial. Ese concepto es clave para entender lo que ocurre hoy. Cuando una gran potencia está tan convencida de su fuerza que abre demasiados frentes, termina generando las condiciones para su propio debilitamiento. En esta lectura, Estados Unidos estaría repitiendo ese patrón en Irán. Actúa como la Atenas de nuestro tiempo, confiado, poderoso,
convencido de que su fuerza militar puede resolver cualquier problema. Pero mientras se desgasta en el Golfo Pérsico gastando recursos militares costosos y acumulando tensiones políticas internas, otros actores observan y se fortalecen. En este paralelismo, China ocuparía el papel de Esparta. No entra directamente en la confrontación, pero aprovecha el desgaste del rival, construye alianzas y fortalece las bases del futuro orden Lao. Y uno de los pilares de ese nuevo orden es la iniciativa de la Franja y la Ruta, el gran proyecto chino para conectar Asia, África, Europa y Oriente Medio mediante infraestructura, rutas comerciales, puertos y corredores energéticos. Dentro de ese sistema, Irán ocupa una posición estratégica clave, al igual que Pakistán, especialmente a través del corredor económico China-Pakistán, que conecta directamente la producción china con el puerto de Gwadar en el mar Arábigo. Este corredor permite a China acceder a rutas comerciales alternativas que no dependen del estrecho de Malaca ni de las rutas marítimas controladas por Estados Unidos. En otras palabras, reduce una de las mayores vulnerabilidades estratégicas de Pekín. La guerra actual acelera este proceso. Cada país que observa el conflicto se plantea si puede seguir dependiendo de Estados Unidos para su seguridad y comercio. Y cada vez más gobiernos concluyen que necesitan diversificar sus alianzas. En este contexto, China y Pakistán han emergido como actores centrales en iniciativas diplomáticas conjuntas, presentando propuestas de paz y coordinación regional que refuerzan la idea de un orden multipolar. Países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Turquía observan este cambio con atención y empiezan a adaptarse a una realidad en la que ya no existe un único centro de poder global, sino varios. En ese escenario, China aparece como uno de los polos principales, mientras que la influencia estadounidense se percibe más cuestionada. Es importante entender que el poder no es absoluto, sino relativo. No depende solo de la fuerza militar o económica, sino de la posición frente a los rivales en un momento determinado. En este caso, Estados Unidos conserva enormes capacidades, pero su credibilidad se ve erosionada por la percepción de inconsistencia estratégica y desgaste prolongado. China, en cambio, ha evitado la confrontación directa, no ha sufrido pérdidas militares y ha ampliado su influencia económica y diplomática, especialmente en el sur global. Su estrategia se basa en la proyección de influencia a través del comercio, la inversión y la diplomacia. En lugar de intervenir militarmente, China ha reforzado su imagen como actor de mediación y estabilidad, participando en llamadas diplomáticas, coordinando propuestas regionales y apoyando iniciativas multilaterales. Este tipo de poder, conocido como poder blando, es fundamental en el sistema internacional contemporáneo, donde la percepción de legitimidad puede ser tan importante como la fuerza militar. En conjunto, lo que estamos observando es un posible punto de inflexión histórico. Momentos como este no ocurren con frecuencia, son transiciones en las que el equilibrio global cambia de forma estructural. Así como tras la Segunda Guerra Mundial el Reino Unido cedió su lugar a Estados Unidos como potencia dominante, hoy podría estarse produciendo un nuevo desplazamiento gradual hacia un sistema multipolar donde China desempeñe un papel central. Estados Unidos no desaparece de la escena global, pero su capacidad de liderazgo absoluto se debilita. Y en ese vacío emergen nuevas dinámicas de poder.
Pakistán demuestra que la mediación alternativa es posible, China demuestra que puede liderar sin recurrir a la guerra y otros países comienzan a reorganizar sus alianzas en consecuencia. Desde esta perspectiva, el conflicto en Irán no es solo una guerra regional, sino un acelerador de cambios estructurales en el sistema internacional. Y aunque el resultado final aún no está definido, el patrón es claro. La sobreextensión de una potencia crea espacio para el ascenso de otras. La historia no se repite exactamente, pero sí sigue ritmos similares, y en este momento ese ritmo apunta hacia una transformación profunda del orden global,